Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta nueva webinar que organizamos esta vez a tres bandas entre Willis Towers Watson, Global Suite y Equa. Y lo primero, bueno, pues daros las gracias precisamente por vuestra asistencia, que ha sido muy numerosa. O sea, hay más de 140 personas inscritas en la webinar, con lo cual agradeceros el interés que habéis demostrado. Bueno, lo primero es empezar por presentar a las personas que vamos a intervenir en esta webinar y que os voy a presentar por el orden que luego vamos a desarrollar las ponencias previas a la mesa redonda. En principio tenéis a Alejandro Delgado, que es el director comercial de Global Suites. En segundo lugar, Constanza Lobo Guerrero, que es directora senior de Talent and Rewards en España de Willis Towers Watson, y finalmente Gonzalo, que es Product Manager de la división de Compliance de Equa, la empresa de certificación. Muy bien, bueno, yo soy Fernando Redondo, soy el director de la división de gerencia de riesgos de Willis Towers Watson, donde realmente pues tenemos como dos grandes ámbitos de actuación, la parte de riesgos y la parte legal, ¿no? Que es la que nos ocupa hoy, de los temas de cumplimiento, ¿no? Y por cumplimiento entendemos pues muchas cosas, pero vamos, hoy nos vamos a circunscribir al compliance penal y al canal de denuncia. Digo que aposta el tema de compliance penal porque una cosa llevó a la otra. Y ya sabéis que, bueno, algunos que me habéis escuchado en otras webinars, yo he sido bastante crítico con respecto a cómo la Unión Europea ha legislado de forma obligatoria el tener un canal de denuncia que no deja de ser una parte que se trata en los sistemas de compliance penal. Y si bien a partir del 17 del mes de diciembre pues el canal de denuncia será obligatorio en todo el ámbito de la Unión Europea, pues los compliance penales siguen siendo voluntarios y solamente legislados en Italia y en España, ¿no? Lo cual pues no deja de ser una paradoja. Bueno, yo no me quiero extender mucho más y deciros que cuando acabemos la mesa redonda, pues tendréis pues un cuestionario de feedback de la jornada y también muy importante que podéis hacernos preguntas en el chat habilitado para ello durante la exposición de cada uno de los ponentes, es decir, que las recogeremos y no solamente haremos la mesa redonda, sino que contestaremos a las preguntas que nos podáis ir haciendo durante el desarrollo de la jornada. Así que, si os parece, pues sin más dilación, como es típico decir, voy a dar paso a Alejandro, que desarrollará su ponencia para posteriormente escuchar a Constanza y a Gonzalo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, mi parte va a ser muy sencilla. Lo que queremos trasladaros hoy, sobre todo, es un poco de conocimiento, un poco de luz, aunque ya la experiencia nos dice que sois muy conocedores de lo que implica un canal de denuncias, las necesidades y los requisitos. Como también muchos sabréis, pues quedan 2 semanas, un poquito más, hasta el día 17 de diciembre, para que la transposición de la directiva europea ya sea de aplicación ya en España también, con lo cual a partir de esa fecha muchas empresas, ahora veremos cuáles, tendrían que tenerlo y claro, eso ha hecho pues que sobre todo este año y sobre todo después de verano, la culturilla en cuanto a canales de denuncias ha ido creciendo bastante, ¿no? Al final, ¿cómo lo vemos nosotros desde Global Suite? Pues que es una herramienta confidencial, esto es un punto importante, es una herramienta que sirve para alertar de situaciones ilícitas de manera confidencial. En el amplio espectro de la palabra, o sea, podemos estar hablando de temas penales directamente, como comentaba Fernando al principio, relacionados con el programa de prevención de delitos que tenga cada organización, o pueden ser otro tipo de conductas irregulares, temas de igualdad, temas de acoso, temas de corrupción, incumplimientos del código ético de la compañía. O sea, al final, tenemos ahí que ser lo más expansivos posible, ¿no? Porque cuando se implanta una herramienta de este tipo, la idea es aprovecharla al máximo, no ceñirlo solo al ámbito penal. Y es algo que estamos viendo y que ahora más tarde pues veremos con mucho más detalle. Al final se trata de una medida de control más, es decir, los consejos de administración, los propios comités de dirección de las compañías ya no lo ven como algo obligatorio que hay que implantar, sino que es un control más que va en beneficio de la compañía, mejora la transparencia, mejora el día a día de la compañía, la relación entre los trabajadores, la relación entre
entre los trabajadores y el cuadro directivo. Al final, saber que tienes un mecanismo confidencial y en algunos casos también anónimos, ya depende de cada organización, en el que puedes apoyarte pues, para mejorar esas situaciones dentro de la casa, pues siempre mejora la compañía. ¿Qué nos aporta implementar un canal de denuncias? Primero, adecuación a normativas, a muchas normativas. Es decir, los canales de denuncias ya vienen siendo obligatorios en algunos ámbitos de actividad, por ejemplo, las empresas que son sujetos obligados de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, todas las empresas que tienen implantado un sistema de prevención de delitos, todas las empresas sujetas a la ley SOX. Por ejemplo, también nos ayuda a cumplir con otro tipo de normativas ISO relacionadas con soborno, con corrupción, con penal. Ahora hay una nueva ISO de canales de denuncias también. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, el famoso RGPD, también nos habla de tener esos canales de comunicaciones, con lo cual la herramienta también nos ayudaría a implantar a cubrir ese tipo de necesidades. Y luego, aparte del cumplimiento legal, del cumplimiento normativo, está claro, ¿no?, lo que comentaba antes, que es una forma de garantizar transparencia, de garantizar una frase muy conocida en este mundillo, ¿no?, que es la diligencia debida de la compañía en cuanto a poder identificar ese tipo de incumplimientos éticos. Muchas veces se le llama canal ético en vez de canal de denuncias, porque estamos hablando al final de la ética de la compañía. Y un beneficio que tiene, que fue por el que seguramente muchas empresas empezaron a mostrar interés, es que en caso de que al final se pueda cometer algún tipo de incumplimiento, algún tipo de delito dentro de la compañía, el hecho de tener el canal implantado junto a otra serie de medidas puede ser un atenuante o un eximente para la empresa, para la persona jurídica, respecto a la comisión de ese delito, ¿no? Entonces, si al final tú demuestras que has implantado el canal, que el canal funciona, que además lo acompañas de sistemas de prevención de delitos y de otro tipo de sistemas, pues la responsabilidad de la empresa no puede ser la misma que si nunca te has preocupado por implantar este tipo de buenas prácticas, este tipo de normas. Y lo que decíamos, ¿no? Ahora está muy de moda y es una tendencia que va a ir al alza. Todos los temas de transparencia, igualdad, sostenibilidad, buen gobierno, responsabilidad social corporativa, buen gobierno, todo eso en este punto 4 que ponemos aquí está totalmente alineado porque va en esa línea de indicar la transparencia de la compañía. ¿Quién necesita un canal? Lo hemos comentado antes por encima. Empresas que tengan implementados sistemas de prevención de delitos, de riesgos penales, antisoborno, sujetos obligados a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, empresas de 50 o más trabajadores. Ahora, el 17 de diciembre, será a partir de 250 trabajadores y el 17 de diciembre de 2023 será obligatorio también para empresas de más de 50 trabajadores. ¿Dónde más es obligatorio? En entidades públicas donde se gestionen más de 10.000 habitantes, sobre todo ayuntamientos, pero también hay otro tipo de administraciones públicas que están obligadas a implantar un canal de denuncias. ¿Y qué debe tener el canal? ¿Cómo debe ser? Pues lo decíamos antes, debe ser confidencial. En algunos casos puede ser anónimo y sobre todo en Europa y de manera más concreta en España tenemos una legislación en materia de protección de datos que marca unos requisitos muy claros, muy claros. Lo primero es que las personas tienen que ser informadas, igual que en cualquier otro tratamiento de datos. La persona que va a poner una comunicación, una denuncia, tiene que estar informada de qué se va a hacer con esos datos. Aunque si está anonimizada, lógicamente, pues no vamos a tener datos personales suyos, pero en el caso en el que no se anonimice, se debe informar a la persona de la finalidad de los datos y de todos los requisitos que nos marca la ley. Los datos personales solo se pueden conservar 3 meses. A los 3 meses, la propia ley nos dice que hay que sacarlos del entorno de producción. Y luego, hay otro punto. Normalmente en estos canales va a haber datos de cierta sensibilidad. Entonces, otro de los requisitos de la ley es que hagamos evaluaciones de impacto, que implantemos medidas de seguridad, que garanticemos la confidencialidad, la integridad, la seguridad, el control de accesos. Entonces, todo esto al final, ¿por qué lo queríamos resaltar hoy?
porque son requisitos, son medidas que habitualmente no se tienen en cuenta o se tienen en cuenta de manera secundaria, y un incumplimiento de este tipo de medidas podría derivar en un incumplimiento de todo lo que hemos comentado anteriormente. Y ya por último, con esto termino, los requisitos más funcionales de un canal de denuncias, que sea accesible, que garantice la confidencialidad y el anonimato, que formemos e informemos a todos los trabajadores, que se revise periódicamente, que exista un procedimiento donde se explique cómo usar el canal y las consecuencias en caso de tener algún tipo de comisión de delito, y también, cuando sea de aplicación, informar a los representantes de los trabajadores de que existe, porque al final un canal de denuncias también mal usado puede ser una herramienta que haya que tener en cuenta en este sentido. Entonces, siempre que existan estos representantes de los trabajadores, en el mundo pyme quizás un poquito menos, en el mundo grande empresa siempre existe, pues lo tenemos que tener en cuenta. Y yo con esto termino mi parte, que era la parte más, digamos, técnica de conocer un poquito cómo es un canal de denuncias. Y ahora que voy a dar paso a Constanza, que nos va a hacer también una exposición sobre cómo estos canales sirven para respaldar la igualdad en las organizaciones. Todo tuyo, Gracias, Constanza. Alejandro. Muchas gracias. Buenos días a todos. A ver, en línea con lo que mencionaba Alejandro, yo quiero hablar un poco de cuál es el vínculo de los canales de denuncia como herramientas para potenciar la igualdad en las empresas, y esto también apoyado en la legislación vigente. O sea, yo creo que la legislación por diferentes ángulos está impulsando a las empresas o presionando a las empresas cada vez más a ser transparentes, a promover la igualdad y la equidad de oportunidades, la transparencia, y a convertir los entornos laborales en sitios que sean dignos, ¿no?, para todos, donde se respete al individuo y se respeten sus derechos a trabajar en un entorno positivo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. El Real Decreto 901 y 902, que regulan los planes de igualdad y la igualdad retributiva, tienen el objetivo de respetar o de garantizar el principio constitucional para la igualdad de trato y de oportunidades para hombres y mujeres en la empresa, y buscan eliminar bajo cualquier posibilidad cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. A partir del 2020 se ha establecido la obligatoriedad de planes de igualdad en función del número de empleados de las empresas, y se va a hacer pues faseado, ¿no? Entonces, las empresas que tienen más de 151 empleados estaban obligadas a presentar planes de igualdad en marzo de 2020. Luego, aquellas que comprenden entre 101 y 150 trabajadores tienen la obligatoriedad de presentarlo en marzo del 2021, y las empresas con más de 50 empleados a partir del 22. También están obligadas cualquier empresa que tenga convenio colectivo que así lo establezca, ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo? Básicamente, evitar que se produzcan situaciones discriminatorias por razón de sexo. Se busca establecer medidas eficaces que permitan alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevenir el acoso sexual o laboral o por razón de sexo, y establecer políticas y procedimientos que permitan igualdad de oportunidades en los diferentes niveles jerárquicos de las empresas. Y por último, busca establecer procedimientos eficaces que permitan la conciliación de la vida profesional y personal de todos los trabajadores con independencia de su sexo. Entonces, para que esto sea una realidad, los protocolos de actuación pues tienen que tener mecanismos de prevención que permitan visibilizar y transparentar cualquier tipo de violencia laboral y promover pues esa cultura de ética y de dignidad que también mencionaba Alejandro en su ponencia. Los canales de denuncia sirven como un instrumento para protocolizar pues, las actuaciones que son necesarias para evitar cualquier tipo de acoso, y permiten también establecer medidas
preventivas y correctivas, ¿no? Mediante el ejercicio de una autoridad necesaria que proteja los estándares ético-morales de las organizaciones y salvaguarde también los derechos de los trabajadores, ¿vale? Y es vital que los procedimientos sean claros, sean objetivos, para que garanticen la prevención y la resolución de cualquier caso. En cuanto a la obligatoriedad, vemos que efectivamente las leyes nos obligan a que se apliquen planes de igualdad y cada día se pone más presión a las empresas, como también lo mencionaba Alejandro, en la publicación de compromisos y objetivos ESG para que demuestren su responsabilidad medioambiental, social y de gobernanza. Y justamente los planes de igualdad lo que buscan es que, y todas sus herramientas que apoyan a la parte, la S, ¿no?, de social, procurando que los lugares de trabajo estén libres de acoso y que sean dignos para los trabajadores, donde haya respeto y equidad. Y además, se busca que cada vez se establezcan medidas claras, indicadores claros que se puedan seguir para la tolerancia cero ante la discriminación y el acoso. Y esto le permite a las empresas, evidentemente, ganar en reputación, porque se van convirtiendo en referentes sociales de cómo gestionan a sus personas, pero también referentes sociales hacia cómo se presentan hacia sus clientes y hacia sus consumidores, con lo cual, de cara a marca, es un impacto muy relevante y también impacta en la retención de talento y la atracción de talento, que cada día pues vemos que los mercados están más complejos a la hora de captar y retener talento. Los consumidores y los empleados buscan empresas, servicios, productos que sean más responsables, tanto con el medio ambiente, con la sociedad, con los individuos, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para cumplir con la normativa? Pues como primera medida, establecer unos objetivos claros y los principios bajo los cuales van a regir la política de igualdad, así como el ámbito de actuación. Hay que definir qué derechos y obligaciones tienen los trabajadores y la dirección de la empresa. Es fundamental que las reglas de juego estén súper claras y transparentes para que los empleados y las diferentes partes sepan en qué momento y bajo qué contexto tienen que actuar, ¿no? Los mecanismos y los medios que tiene disponible la empresa para poder promover la equidad y la transparencia y prevenir el acoso y los actos indebidos, es decir, si hay canales telefónicos, el canal de denuncias, cómo funciona, si es a través de un QR, si es a través de internet, quién lo gestiona, si es un tercero interno o no, cuál es el protocolo específicamente y qué tipo de situaciones son las que se pueden denunciar, ¿no? Porque como también lo decía Alejandro, pues los canales mal utilizados o mal entendidos pues pueden ser un arma de doble filo. Y por último, es importante que las organizaciones trabajen implantando la transparencia, los procedimientos y trabajen en hacer que toda la organización esté comprometida en la tolerancia cero, ¿no?, al acoso. Entonces, se le da voz a toda la organización, pero se le da también la confianza y el respeto de que cuando se denuncia va a haber transparencia, va a haber seguimiento, va a haber protección a quien denuncia, ¿no? Entonces, yo creo que las claves de la buena implantación son una gestión del cambio adecuada y un trabajo en qué valores son los que vamos a promover dentro de la organización y qué tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, no solamente prevenir, sino también alertar de qué es lo que no se debe hacer y qué no se va a permitir dentro de la cultura corporativa, ¿vale? Y por último, gracias por la slide, ¿qué sanciones hay en caso de que no se cumpla con tener planes de igualdad o implementarlos? Hay 3 tipos de sanciones. Una, que es no contar con planes de igualdad. 2, tener los planes de igualdad, pero que su contenido sea irregular o que no refleje realmente lo que se ha
negociado con sindicatos o representantes de trabajadores, y la tercera es no aplicar los planes de igualdad o aplicarlos en otros términos distintos a lo que se ha negociado o pactado con sindicatos y representantes de trabajadores. Y hay dos tipos de infracciones, las graves y las muy graves. Las graves son el incumplimiento de las obligaciones en materia de plan de igualdad, y el muy grave es no elaborar o no aplicar el plan de igualdad en los términos establecidos. Y las multas van desde las graves, mínimo 600 euros hasta 6.000 euros, y las graves, muy graves, entre 6.000 euros y 187.000 euros. Eso lo hablaremos un poco más en el debate, y sin más doy paso a Gonzalo para que nos cuente un poco más sobre el proceso de verificación. Muy bien, muchas gracias, Constanza. Bueno, pues lo primero, deciros dos pinceladas de quiénes somos en EQA y qué hacemos y de qué va esto, para introducir este tema, de qué va el proceso de verificación de denuncias, ¿no? En EQA somos una entidad de certificación, de verificación y de auditoría de tercera parte para la evaluación de conformidad de todo tipo de actividades, ¿no? Llevamos 25 años en España. Empezamos con todo lo que son los sistemas tradicionales de gestión, de calidad, la 9001, la 14001 de medio ambiente. Hemos ido creciendo mucho con todo el tema de I+D y, bueno, porque ubiquéis un poco este servicio, está dentro de la parte de certificación compliance, que está vinculada pues a lo que comentaba un poco Fernando en su introducción, ¿no? A todo lo que es la certificación de 19601 en todos los modelos de cumplimiento penal, la 37001 de antisoborno, y luego también, por supuesto, el proceso de verificación de canal de denuncias, que es el que vamos a ver a continuación. Aquí en este esquema, pues como veréis, se parece mucho a lo que es un esquema de certificación, ¿no? Tiene muchas semejanzas y alguna diferencia, pero bueno, esencialmente todo comienza cuando el cliente quiere verificar su canal de denuncias para aportar cierta seguridad al mercado, ¿no? El proceso de verificación arranca como un proceso de certificación en la evaluación documental. ¿Qué es la evaluación documental? Bueno, nosotros vamos a hacer una revisión de todos los procedimientos que se han establecido para el correcto funcionamiento del canal de denuncias, desde cómo se debe realizar esas comunicaciones, los medios que se han establecido, a cómo se va a investigar aquellos hechos que lleguen o comunicaciones que lleguen por el canal de denuncias. Básicamente es a nivel estructural qué documentación, qué procedimientos existen para el correcto funcionamiento del canal de denuncias, ¿no? Una vez que se ha evaluado todo lo que es la documentación que existe vinculada al canal de denuncias, vamos a ver la auditoría de verificación. ¿Qué es la auditoría de verificación? Bueno, pues al final es ver todos los registros, las evidencias que ha dejado el funcionamiento del canal, ¿no? Pues vamos a ver desde la recepción hasta todo lo que es la investigación, que se haya dejado esa trazabilidad para ver cómo desde el inicio de la comunicación por el alertador hasta el cierre del mismo, qué se ha ido haciendo y si efectivamente se ha cumplido con el procedimiento de comunicación, ¿no? Una vez que hemos realizado tanto la evaluación documental como la auditoría de verificación, vamos a emitir un informe. Ese informe normalmente va a nuestros clientes y generalmente pues, suele tener alguna salvedad. Esas salvedades suelen ser algunas deficiencias que bien pueden ser de procedimiento a nivel documental, o bien puede ser que a la hora de aplicar el procedimiento pues ha habido algo que se debe corregir. En esos casos nosotros siempre requerimos un plan de acciones correctivas, ¿no? Que la empresa nos plantee cómo va a solventar esas deficiencias que nosotros hemos detectado en nuestra auditoría. Por último, va a estar el último paso, que es la toma de decisión. La toma de decisión es bastante importante, también se encuentra en los procesos de certificación, y al final es que, aparte del equipo auditor que ha trabajado en el proceso de verificación,
que lo va a revisar para asegurarse que todo lo que ha sido la auditoría de verificación del canal de denuncias cumple esta vez con el procedimiento interno diseñado en EQUA para prestar este servicio, ¿no? Una vez que tenemos esa toma de decisión, que también aquí ese tercero independiente puede detectar que ha habido algunos fallos y por lo tanto se va a requerir al cliente pues que se aporten esas evidencias. Generalmente hay un auditor jefe de todo lo que es el proceso de verificación y es el que va a requerir al cliente que bueno, nos aporten esas evidencias necesarias para subsanar aquellas deficiencias que se hayan detectado en la toma de decisión. Por último, vamos a emitir lo que es el informe de verificación. El informe de verificación va a ser una declaración que EQA manifiesta a la empresa, ¿no? Aquí, como podéis ver, hay dos tipos. Nosotros hemos, en este tipo de servicio, hemos diseñado, por así decir, dos resultados, ¿no? Uno enfocado a, como bien decía Alejandro, lo que es la norma ISO. En ese caso, lo que emitiríamos no es un certificado, porque como bien decíamos, la 37002 no es certificable y por eso hemos optado por el proceso de verificación. Lo que emitimos es una declaración de conformidad en el que decimos que existe un sistema de gestión para los canales de denuncia o los canales de irregularidades, en el que manifestamos que es conforme a todo lo que son las recomendaciones u orientaciones de la 37001. Eso en el caso de que nuestro cliente manifieste que va a ser, una revisión conforme a los... aquí es muy importante el matiz entre certificación y verificación. La 37002 no es certificable porque lo que da no son requisitos, sino son recomendaciones, orientaciones para que tú implantes tu canal de denuncias. Y por otro lado tendríamos lo que sería una declaración de verificación lejos ya de todo lo que son estas recomendaciones de la 37002, en lo que únicamente vamos a declarar, en esa declaración de conformidad vamos a declarar que la empresa ha implementado y ha gestionado eficazmente un canal de denuncias durante un periodo de verificación. Aquí es muy importante que nosotros siempre vamos a establecer cuál es ese proceso ese periodo de verificación, ¿no? Desde cuándo a cuándo nosotros hemos verificado que el canal de denuncias está operativo, cumple con los procedimientos y qué denuncias se han tramitado. Un poco por ver este esquema un poco más en detalle y dar dos pinceladas básicas sobre qué es la evaluación documental y qué es la auditoría de verificación, pues básicamente la evaluación documental vamos a hacer un análisis del alcance. En el alcance del canal es muy importante definir qué obligaciones o qué actividades están dentro del canal, por qué actividad o por qué obligación van a venir esas comunicaciones por parte de los empleados, ¿no? Por otro lado, vamos a tener lo que es el análisis del procedimiento o procedimientos, es la evaluación documental estrictamente. En este caso es todo lo que se ha escrito de cómo funciona el canal, cómo se debe operar, cómo se hacen las investigaciones. Realmente lo que vamos a hacer es revisar a nivel documental todos los procedimientos vinculados al uso de este canal de denuncias. Y por último, muy importante respecto a lo que es la evaluación documental, vamos a ver cuáles son los perfiles que están a cargo del canal, ¿no? La empresa debe designar quién es el responsable del canal de operar, quién va a recibir esas comunicaciones, quién es el que va a decidir qué se hace con cada una de ellas y, sobre todo, quién tiene competencia, ¿no? Veíamos que es muy importante antes el tema de la cualificación para EQA, pues definir esa competencia que deben tener las personas que están a cargo del canal de denuncias. Y por otro lado, cuando ya hemos determinado cómo está establecido a nivel documental el canal de denuncias, vamos a ver esa auditoría de verificación, en qué
fases o en cuáles son los principales ítems que vamos a verificar. Por un lado, están los registros, cómo llega al responsable, cómo llega a esa denuncia, ¿no? Cuáles son los principales, pues si se ha recibido por teléfono, si ha sido por un email o por teléfono, incluso en persona, pero debe de quedar registrado cuál ha sido la recepción de esa denuncia, ¿no? Luego, cómo se ha abordado la evaluación inicial. Si esa denuncia se decide archivar, debe quedar totalmente registrado cuál ha sido el motivo por el que se decide archivar esa denuncia. En caso contrario, pues, oye, ¿cuáles son los indicios que nos llevan a iniciar una investigación? Una investigación que puede ser interna o bien la empresa por el tema, ¿no? Por la naturaleza de la denuncia, pues quizá deba ser externalizada, ¿no? Pues también esto debe quedar totalmente registrado. Por otro lado, la investigación puramente realizada que se va a basar en los documentos, ¿no? ¿Qué documentos soportan esa denuncia? Si ha sido por fotos, vídeos, algún tipo de informe o las entrevistas. En las entrevistas es muy importante dejar constancia de cómo se ha garantizado la confidencialidad. La confidencialidad al final es, por así decir, la esencia de las comunicaciones. Para que un canal de denuncias funcione, tiene que garantizar la confidencialidad. Los empleados tienen que estar seguros de que efectivamente el canal es seguro, de que si no es anonimato, la confidencialidad está segura, que no va a haber represalias, que realmente puede comunicar cualquier incidencia a través de ese canal y que se le va a garantizar su confidencialidad en todos los casos. Otra parte es las conclusiones de la investigación. Debe quedar totalmente, como bien decíamos, al final esto es un análisis de la trazabilidad. Debe quedar perfectamente trazado cuáles son las conclusiones del proceso de investigación, si se deba dejar registrado en un informe, en un acta, ese acta a quién le llega y luego, por supuesto, la evidencia de que una vez que se ha adoptado una decisión respecto a esa comunicación, se elevan las conclusiones al órgano, pues puede ser a la alta dirección o al órgano de gobierno, dependiendo quién haya fijado ese procedimiento, ¿no? Y por último, pues vamos a ver lo que es, oye, ¿cuál es el resultado? Una vez que está ese informe, ¿cuál es el resultado de ese informe? ¿En qué queda esa denuncia? ¿Cuáles son las medidas acordadas para esa denuncia, ¿no? Aquí es muy importante matizar que Alejandro ya lo mencionaba, ¿no? En el caso de prevención de blanqueo de capitales, normalmente exige la ley que se dé una comunicación al empleado que ha realizado o ha puesto de manifiesto una operación que puede estar vinculada al blanqueo de capitales. Pues es importante que una vez que se comunica a nivel interno a la unidad técnica de prevención de blanqueo o al OCI o al representante ante SEPLAC, pues se le debe de dar traslado qué se ha decidido respecto a esa comunicación de operaciones sospechosas. Eso en el tema de blanqueo, obviamente es un requisito legal y debe cumplirse, ¿no? Y en caso de que no se le dé traslado de qué se ha hecho con esa comunicación, el empleado podrá ir en este caso al supervisor, que sería el SEPLAC, ¿no? Al servicio ejecutivo. Pero no necesariamente en todos los casos se le debe informar al denunciante o al alertador del resultado o cuáles son esas medidas acordadas, ¿no? Debe quedar muy bien trazado qué se ha adoptado por parte de la empresa respecto a esa denuncia, pero no es necesario que al denunciante le digan qué sanciones se le van a aplicar al denunciado o qué acciones ha decidido cometer la empresa respecto a esa denuncia, ¿no? Pero sí que deben de estar muy bien detalladas cuáles son esas medidas acordadas y cómo se van a ejecutar, sin que sea necesario dar traslado al denunciante en este caso. Sí que se le debe de comunicar si se ha dado trámite y cuándo se inicia la actividad, si se da trámite y sobre todo
cuando se cierra y también oye, se han adoptado una serie de medidas acordadas, pero esas medidas acordadas no tienen por qué ser comunicadas al empleado, ¿no? Y yo creo que por mi parte, nada más, este sería un poco el esquema de verificación. No lo hemos comentado, pero bueno, a la hora de hablar de la cualificación sí que es importante también tener designado quiénes son en esos perfiles a quién le va a llegar, ¿no? En muchos casos lo que no habíamos comentado es que no es necesario que siempre sea el mismo, ¿no? Puede ser bien auditoría interna, puede ser también el órgano de cumplimiento normativo, puede ser un compliance officer, puede ser a veces el director de personal, ¿no? El director de recursos humanos. Lo que es más importante es que esa persona tiene competencia y cualificación para resolver, atender y sobre todo prestar un servicio acorde a lo que es el canal de denuncias, ¿no? Y bueno, eso así muy rápidamente y resumido es cómo funciona nuestro proceso de verificación del canal de denuncias. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestras intervenciones y a las personas que están al otro lado de la pantalla escuchándonos. Y bueno, lo que sí también deciros, pues que como habréis visto, pues desde Willis Towers Watson lo que estamos intentando ofreceros pues es una visión global, ¿no? Es decir, de servicios de todo tipo, donde realmente pues desde el compliance penal al canal de denuncia, los planes de igualdad y algo más novedoso y que lo hemos presentado hoy como algo que llevamos estudiando a lo largo del año con EQUA, que es la posible verificación del propio canal. Es decir, que veáis que somos capaces de soportar un proceso muy amplio, pues para que las empresas podáis cumplir pues con todos los requerimientos que cada vez son más, pero que bueno, que vienen a ser coincidentes y sobre todo la interrelación que existen entre unas cosas y otras, ¿no? Que empieza a ser importante. A mí me gusta decir bastante que bueno, en el momento parece que tenemos unos puzzles con piezas muy separadas. Los legisladores no suelen ayudar, vuelvo a ser crítico, como dije al principio, pero bueno, que duda cabe que al final, pues entre todos, las empresas privadas, pues vamos encajando esas piezas del puzzle, sobre todo en beneficio de los clientes, que lo tenéis complicado, ¿no? Porque hay que ser muy expertos, saber de muchas cosas y al final, pues no es fácil seguir estos procesos. Entonces, bueno, pues ya sin más vamos a empezar la mesa redonda. Por supuesto, si hay preguntas, pues estaremos encantados de hacerlas. Y bueno, hay una primera pregunta para Alejandro que yo creo que, bueno, que se ha explicado, pero es una pregunta que se nos hace muy habitualmente por parte de los clientes. Es ¿por qué los correos electrónicos no son válidos para tener un canal de denuncia efectivo? Es decir, un correo electrónico es una pregunta que nos hace. ¿Es un sistema efectivo para un canal, Alejandro? Bueno, a ver, pues es una pregunta que se hace mucho. Yo creo que se hace mucho porque hay mucho canal de denuncias todavía articulado a través de un correo electrónico. Entonces, yo creo que, por resumirlo mucho, no cumple con nada de lo que hemos comentado ni Constanza, ni Gonzalo, ni yo. O sea, con nada. Y luego ya podemos entrar en tema técnico, podemos entrar en tema de que no deja evidencia, de que no puedes mandarle una respuesta, por ejemplo, en casos de prevención de blanqueo de capitales, que no tienes esa capacidad de borrarlo a los 3 meses, que no te va a dejar discernir si es un tema de igualdad, por ejemplo, o es un tema de penal o es un tema de protección de datos para establecer diferentes flujos, en lo que va a tener que ser todo usando el correo. No garantiza la confidencialidad, no garantiza el anonimato. Sería todo lo que hemos estado comentando, pues ponerle delante un no. Entonces, pero sí, la verdad es que nos lo preguntan mucho, pero entiendo que el motivo es ese, ¿no? Que todavía hay y habrá muchos canales de denuncias montados en correos electrónicos, pero no es el sistema, ni muchísimo menos. Sí, esto además que se nos pregunta mucho, va al hilo de la siguiente pregunta que le vamos a realizar a Gonzalo. Y radica además en que también otra pregunta que se nos hace muchísimo y por eso pensamos que las verificaciones de los canales serían interesantes es muchos secretarios de consejo se nos ha hecho la pregunta, ¿pero esto cumple realmente con la directiva whistleblowing? Es decir, esta solución que vamos a poner en marcha cumple con todos los requisitos, etcétera. Esa es otra pregunta que junto con el canal de denuncia se nos hace mucho y que, bueno, pues le hago a Gonzalo
de una forma clara. Es decir, ¿en qué consiste la revisión del canal de denuncia? ¿Qué aporta como procedimiento de verificación desde esa pregunta que se nos hace mucho desde los consejos de administración de las empresas? Gonzalo. Al final lo que va a aportar es confianza y seguridad. Seguridad de que se mantiene el cumplimiento por parte de la organización, ¿no? Que se ha establecido un procedimiento firme, sólido para todo lo que es la comunicación de cualquier irregularidad a través de ese canal de denuncias y que se garantiza la confidencialidad y, por otro lado, confianza, ¿no? Confianza de que la dirección respalda el canal de denuncias, que realmente existen un perfil cualificado que está detrás para tramitar todas las denuncias, que existe esa garantía de que no va a haber ninguna represalia a cualquier denunciante que pueda comunicar una irregularidad, dar esa confianza de que el canal está operativo, que funciona y que realmente la empresa lo respalda, ¿no? Y lo que aporta la verificación es que, bueno, aparte de que tú tengas esa comunicación externa a tus partes interesadas, a tus socios de negocio, que tengas el canal visible, lo que te aporta la verificación es que viene un tercero totalmente independiente, competente y que te va a decir que efectivamente tanto a nivel documental como a nivel de gestión tu sistema para el canal de denuncias está operativo, que existe ese compromiso, que se garantiza la confidencialidad y, por supuesto, que es una herramienta segura para los empleados, ¿no? Para que puedan realizar cualquier comunicación. Al final, como decía, nosotros somos evaluadores de conformidad y lo que hacemos es trasladar al mercado en esas auditorías de tercera parte la seguridad de que cuando decimos que una empresa tiene un sistema de gestión en este caso, para el canal de denuncias, funciona conforme a unos requisitos y que nosotros lo hemos verificado, ¿no? Muy bien, gracias, Gonzalo. Está Alejandro. Gonzalo, podéis, aunque yo creo que también nos hemos referido durante el desarrollo de la jornada, para nosotros es muy importante que evaluemos o que digamos las relaciones que existen entre los canales de denuncia y los modelos de prevención de delitos. ¿Por qué esa interrelación existe? ¿Por qué es importante? Quizá porque una cosa ha ido más deprisa que otra, que también lo hemos mencionado. ¿Qué piensas de esto, Alejandro? Bueno, a ver, creo que tanto Gonzalo como yo lo hemos comentado antes, ¿no? Un canal de denuncias, aparte de los beneficios que aporta tenerlo implantado, que lo hemos comentado, creo, con bastante detalle entre los tres, es que es un requisito de un sistema de prevención de delitos. O sea, ya está. O sea, tan sencillo como eso. Sí que es cierto que entiendo que la pregunta también va por ahí, que los sistemas de prevención de delitos, tal y como los conocemos hoy, vienen motivados por toda la reforma del Código Penal que se hizo hace pocos años y la gente, las empresas empezamos implantando los sistemas de prevención de delitos sin fijarnos tanto en los canales de denuncias, aunque eran un requisito y siguen siendo un requisito, pero bueno, esto es un camino, ¿no? Como siempre, y una empresa que empieza implantando un sistema de prevención de delitos, monta a lo mejor un canal de denuncias muy incipiente, va avanzando en madurez, se empieza a preocupar más por los canales de denuncias. Ahora tenemos esta directiva de whistleblowing, nos preocupamos de nuevo y ponemos el foco ya solo en el canal de denuncias, vemos que el correo no es suficiente, avanzamos a montar una herramienta. Yo creo que el camino ha ido por ahí. Pero vamos, por responder de forma clara a la pregunta, un canal de denuncias es un requisito de los sistemas de compliance penal, de los sistemas de gestión de prevención de delitos, como les queramos llamar. Totalmente de acuerdo con Alejandro, sí. Nosotros, de hecho, es que consideramos que puede ser el punto de partida para llegar a tener ese sistema de gestión de compliance penal, ¿no? Como es un requisito, es uno de esos puntos del 31 bis para tener ese sistema de atenuación o exención de responsabilidad de la empresa en un proceso penal. Sí que consideramos que es un punto de partida para, a partir del canal de denuncias, establecer todo un sistema de compliance, tanto de compliance penal como pues, es un requisito al final de todas las normas. Lo veíamos en el alcance, puede ser para bloques medio ambiente,
todos los riesgos de salud en el trabajo, la seguridad de la información, las 27.001, todos van a tener en común ese requisito, ¿no? Que es tener un canal a través del cual se puedan comunicar las irregularidades o incumplimientos del sistema de gestión. Entonces, es un punto muy importante y un requisito. Ajá. Muy bien, Constanza. Con respecto a los planes de igualdad, ¿cómo se está desarrollando? ¿Cuál es tu opinión del proceso de implantación de estos planes de igualdad en las empresas? Que bueno, que es algo que es común porque lo hemos, entre comillas, sufrido con el compliance penal, con el avance del canal de denuncias y tal. ¿Cuál es tu opinión sobre realmente lo que están haciendo las empresas con la implantación de los planes? A ver, Fernando, como ya lo he mencionado antes, las empresas van implantando los planes en función de la obligatoriedad, ¿no? Aquí todos vamos un poco presionados por si nos obligan o no, y como van en función del número de empleados y el proceso de obligatoriedad está faseado, pues yo creo que en general en España existe la cultura del último minuto, ¿no? Entonces están como esperando los plazos para ir cumpliendo, pero también hay mucho desconocimiento y falta de claridad, yo creo, por parte de las instituciones en cómo conseguir esos planes, a pesar de que el Ministerio de Trabajo e Igualdad ha lanzado un portal con infinidad de documentos que pretenden guiar a las empresas. La información suele ser un poco confusa y luego se han publicado diferentes actualizaciones en términos de plazos y de contenido de los planes que limita a las empresas a la hora de tomar la decisión sobre cómo implantarlos adecuadamente. Entonces, sí que lo están haciendo. Este año ha sido un poco complejo porque se han movido las fechas por parte del gobierno y las empresas están un poco como, oye, pero sí tengo que cumplir con la normativa en los años y en los meses en los que me están diciendo o esto va a seguir cambiando permanentemente. Entonces, hay dos cosas. Uno, yo creo que no se implanta con la velocidad a la que se quiere por falta de claridad. Dos, es un trabajo ingente por parte de las empresas porque hay que revisar muy en detalle no solamente las políticas relativas con la equidad y las políticas relativas con retribución, sino es ya una mirada desde la perspectiva de género y de igualdad a todos los procesos del ciclo de vida del empleado, con lo cual revísate las políticas y luego la aplicación de las políticas en el día a día, ¿no? ¿Qué canales estás utilizando para poder hacer realidad que haya igualdad de oportunidades para todos, que haya carreras, que no se discrimine por sexo en términos salariales, que se le dé voz a todos, que haya conciliación, o sea, que es mucho el ámbito en el que hay que trabajar, o sea, y mucha tela que cortar, yo creo. Entonces, son procesos ahí es donde está el espacio del consultor, entiendo. Efectivamente, este año hemos estado desbordados ayudando a las empresas porque hacerlo internamente prácticamente necesita de recursos full time dedicados y bueno, nosotros estamos ya con despachos de abogados trabajando para ayudar a las empresas no solo a hacer el diagnóstico de situación, sino en la elaboración de los planes de igualdad y luego la negociación con los sindicatos, que es la parte más compleja, ¿no? Con sindicatos o representantes de trabajadores. En ese sentido, y aunque no lo has mencionado antes, ¿qué nos puedes decir de las sanciones? ¿Se está sancionando por parte del Ministerio o todavía es algo que se anunció pero no hay sanciones reales? Se han hecho algunas sanciones, pero como te digo, están todavía en proceso de presentación, con lo cual creo que hay más margen aún por parte del gobierno en que las empresas presenten sus planes y luego ya verificar si hay penalizaciones o no. Ha habido algún caso muy renombrado en el área de hostelería en el que sí que se ha sancionado a la empresa porque cuando se mira el tema de brecha salarial, lo que se intenta entender es cómo se paga
a puestos de igual valor. Entonces, ¿cómo los defines? ¿Cómo los nivelas? Y luego, ¿cómo los retribuyes? Entonces, lo que se ha intentado determinar es que si hay puestos de igual valor que estén predominantemente ejercidos por mujeres, no estén ni valorados ni pagados, ¿no? Entonces, sí que ha habido algún caso en el que ha habido una sanción importante porque, bueno, a dos puestos, uno que lo ejercían hombres y otro que lo ejercían mujeres, uno porque era de cara a cliente y el otro de cara a consumidor dentro de los hoteles, pues no se pagaba y tenían brechas mayores del 25%, con lo cual sí que ha habido alguna sanción, pero entiendo que esto irá paulatinamente incorporándose, pues, la revisión por parte del gobierno en la medida en la que se cumplan los plazos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gonzalo, tú, aunque creo que lo has mencionado, sería interesante que nos des tu punto de vista sobre a quiénes son las empresas o quiénes están más interesados desde tu punto de vista para que se verifique o se valide el uso del canal de denuncia. Pues sí, ya lo hemos mencionado, pero yo creo que el principal interesado en estas verificaciones siempre va a ser o el órgano administrador, el administrador de una empresa, en caso de empresas más pequeñas, incluso los accionistas, ¿no? Al final lo que les interesa es que alguien les garantice que ese canal de denuncias cumple con la legislación, como bien decías, que es totalmente confidencial y realmente que va a aportar ese valor, ¿no? Que realmente está dando la seguridad a los empleados que pueden comunicarse cualquier irregularidad, cualquier hecho que crean que va contra el código ético, contra las buenas prácticas o incluso que puedan ser constitutivos de delito, ¿no? Entonces, yo creo que el principal beneficiario va a ser el órgano de administración, ¿no? Que cuenta con ese respaldo de un tercero que le dice que lo que ha implantado en su empresa está funcionando. Pero también van a estar, por supuesto, los empleados, ¿no? Los empleados van a tener esa seguridad de que viene un tercero, revisa el procedimiento, ha verificado que ya ha habido comunicaciones y que esas comunicaciones han cumplido con el procedimiento, tienen esa seguridad de que no hay represalias, de que el canal es confidencial, en algunos casos de que es anónimo, ¿no? Y que pueden realizar cualquier tipo de comunicación de una forma segura y confiable, ¿no? Y por último, pues siempre los terceros, ¿no? O sea, al final no solo tus socios de negocio, los proveedores, los clientes, sino cualquier tercero sabe que en las relaciones que tú puedas tener como empresa se pueden cometer pues, algunas irregularidades, bien sea constitutivas delito, bien sea pues que realmente vayan contra el código ético, ¿no? Entonces, bueno, cuentan con una herramienta para poder comunicar todas estas circunstancias, ¿no? Y también cuentan con esa garantía de que el canal funciona, ¿no? De que realmente no es un brindis al sol, que realmente se ha establecido como cumplimiento de un requisito, pero que no está operativo. No, no. El canal está operativo y viene un tercero independiente y nos garantiza que funciona. Muy bien. Esa es la clave, ¿no? de la verificación. Muy bien, pues voy a hacer una pregunta que, aunque está más dirigida para Constanza, la quiero dejar abierta porque efectivamente tenemos que incorporar, porque nos estamos comiendo el tiempo por si luego hay alguna otra pregunta que se nos haya hecho por interno. Hay unas cuantas de momento, sí. Hay unas cuantas, entonces voy a ir rápido. Es decir, bueno, ¿qué mecanismos, Constanza, entiendes que hay para implantar una cultura ética y de compliance? Si es que esto es la clave del asunto, independientemente de que tengamos obligaciones, tengamos sanciones, etcétera. Yo soy un defensor de que si no tenemos cultura de esa ética, de ese comportamiento, desde luego nunca esto va a ser efectivo. Entonces, yo creo que es un tema evolutivo y que, bueno, pues tendrá que ir calando poco a poco en el seno de las empresas. Pero, ¿qué piensas tú sobre los mecanismos para implantar esta cultura ética? Y, por favor, después de Constanza, si queréis intervenir, Alejandro y Gonzalo, pues encantado. Fernando, como parte fundamental para construir cultura, la cultura no se hace de la noche a la mañana. Esto necesita tener definido muy claramente en la organización cuáles son los valores bajo los cuales funciona la empresa, y uno de esos tiene que ser la ética, la transparencia, la responsabilidad, el respeto, ¿no? Y a partir de ahí
hay que definir cómo desarrollas los comportamientos, ¿no? Cómo es ese día a día, cómo son las relaciones entre los equipos, el tipo de comunicación, del lenguaje que se utiliza, incluso desde cómo escribes correos electrónicos, ¿no? Que yo creo que eso es, además, es una de las cosas que estamos viendo en los planes de igualdad, es qué uso le das a las comunicaciones, entre ya sea verbal, no verbal, las imágenes que utilizas, es decir, es un componente de ir lanzando mensajes muy claros a la organización de qué se permite, qué no se permite, qué está admitido, y luego darle soporte a la organización, no solamente a los managers para que ayuden a gestionar a sus equipos, sino a toda la organización en, oye, ¿qué herramientas tengo? Si existen los canales, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? ¿Cómo se usan y para qué sirven? ¿Cuáles son los momentos en los que yo realmente tengo que utilizar? ¿Cómo me protege a mí la empresa o no si yo denuncio? Y luego, ¿qué debo hacer para cumplir con la norma? Es decir, oye, aquí no se permite que tengamos chistes desagradables sobre identidad sexual, ¿no? Que son cosas como que suenan muy, muy obvias, pero que en el día a día se dan. ¿Cuáles son las microagresiones a las que estamos expuestos, o que nosotros mismos somos activos promotores y ejecutores de microagresiones, y cómo ser conscientes de esos sesgos que tenemos en el trabajo, con lo cual es formación, es comunicación y es gestión por actitud, ¿no? Es decir, los líderes vamos demostrando los valores de la empresa a través de cómo gestionamos nosotros a los equipos. Constanza, ¿y no crees que en entornos industriales esto es más complicado? Es complicado, no, porque yo creo que cuando tú haces o sea, cuando tú estás construyendo cultura, lo que buscas es entender cómo llegas a los distintos colectivos que tiene tu organización y qué mecanismos pones a disposición, ya sea en la planta o sean en servicios centrales, que funcionan distintos, sí, pero tú en una planta de producción perfectamente puedes tener charlas con los empleados, puedes tener cartelería, puedes tener diferentes mecanismos de comunicación de, oye, estos son nuestros valores, estas son las cosas que se toleran, estas son las que no. Y en las reuniones de equipo, que esas sí suceden a cualquier nivel, es como la gota malaya, ¿no? Y diciendo, oye, tenemos que actuar de esta manera, ¿no? Y cuando pase algún hecho que sea importante, también controlarlo, gestionarlo y luego informar a la empresa. Yo creo que una cosa que ayuda mucho a gestionar cultura es tener visibilidad sobre lo que está pasando. Una cosa que a nosotros nos ha sorprendido es que en la mayoría de charlas que tenemos con los clientes, cuando preguntamos cuántas denuncias se hacen anualmente, los porcentajes son ridículos. O sea, que tú dices, a ver, no me lo puedo creer. Hay empresas enormes y multinacionales donde hay 2 denuncias, 3 denuncias. Que tú dices, pero ¿por qué no se dan? ¿Por miedo? Porque la gente tiene miedo a las represalias. 2, porque no entienden muy bien cómo se utilizan los canales. O 3, porque ni siquiera se han enterado de que existen. En ese sentido, Alejandro y yo os contamos una anécdota el otro día, una empresa no especialmente grande, mediana, nos decía la persona que es responsable del canal, es decir, si yo tengo un canal que no se usa, algo mal estoy haciendo con ese canal por el cual yo no tengo tráfico en el canal, con lo cual nos tenemos que hacer preguntas de nosotros todos, los que tenemos los canales o los que no los tengáis, cuando lo tengáis, es decir, el canal hay que usarlo, y si no se usa hay que promover que se use. Me parece muy interesante ese punto de vista. Oye, si os parece, vamos a dar entrada, porque nos estamos pasando de tiempo, como siempre nos ocurre, a las preguntas que Alejandro ha ido recopilando y que las diga pues lo más rápidamente posible, porque creo que serán interesantes, porque es la que nos ha hecho el colectivo. Las comento y creo que las dos son para ti, Fernando, o sea que a partir del 17 de diciembre es obligatorio tener implementado el canal de denuncias, o habría que esperar a que se transponga la directiva. No, a partir del 17, es decir, ahí tenemos, pues eso, pues sabéis que, por ejemplo, con el RGPD en Portugal, la propia directiva entró en vigor sin tener una ley de transposición. En España pueden ocurrir 2 cosas, o que se dé prisa al Parlamento y legisle una ley específica, o que entre directamente
la directiva europea en el acervo legislativo español. Pensamos que va a haber, porque se han comprometido en las distintas comisiones de justicia, en que va a haber una ley, pero bueno, quedan 3 semanas y de momento pues no la percibimos. Vamos, que sepáis que hacemos constante seguimiento de esto y en el momento que tengamos alguna noticia, como decía esta mañana un cliente que tenía una reunión previa, vamos a informar. Bueno, nosotros, despachos de abogados, estamos mucha gente detrás de esto, con lo cual vais a tener una facilidad de acceso a esa información. Bien. Siguiente pregunta. Esta sí que es para ti. ¿Pueden incorporarse las reclamaciones al defensor del asegurado al canal de denuncias? Al defensor del asegurado o de seguros. Bueno, este es un tema complejo, es decir, supongo que sí, pero no tengo una respuesta clara. Es un tema me imagino que lo está haciendo alguna compañía aseguradora. No le veo impedimento, pero bueno, es un tema que nunca ha salido. Entonces, bueno, tendríamos que meditarlo para dar una contestación más fehaciente. Okay. Esta creo que me la voy a quedar yo. Dice, si un correo electrónico no cumple con los requisitos especificados, sí, ¿de qué modo se garantizaría? Es decir, ¿cómo se recepciona la comunicación de la denuncia? Vale, esta la contesto yo. Vamos, si queréis matizar algo, sin problema. A ver, el correo no garantiza por muchos motivos que hemos comentado antes. Es decir, primero, las herramientas, por ejemplo, pues Global Suite, tiene cifradas todas las comunicaciones, tiene cifradas las informaciones, garantiza el anonimato en el sentido de que no guarda datos de carácter personal si el denunciante no quiere, deja traza para una posible investigación posterior. Un correo electrónico no hace nada de todo eso. Un correo electrónico es se puede saber quién lo ha mandado, no es confidencial, no te permite establecer un mecanismo seguro, porque muchos correos electrónicos todavía no van cifrados. Esos correos electrónicos muchas veces se guardan en archivos locales, en los equipos locales de cada usuario. Es decir, son muchísimos requisitos los que hacen dejar claro que un correo electrónico no cumple con la directiva de whistleblowing de ninguna de las maneras. Vale, hay otra pregunta. Esta, pues, quien queráis puede contestarla. ¿Cuál es el plazo aproximado de implementación de un canal de denuncias? Bueno, eso nosotros la tenemos fácil esa contestación, Alejandro, porque estamos haciendo implantaciones constantes, ¿no? Y además hay un aluvión, porque como ha dicho Constanza hace un momento, pues España somos un país que dejamos todo para el final. A lo mejor otros países son exactamente iguales, pero nosotros hablamos de lo que conocemos, ¿verdad, Constanza? Y la verdad es que, bueno, pues hay algunos clientes que nos han hecho algún tipo de petición expresa, que lleva algún tipo de modelización de la herramienta, pero normalmente en 2 o 3 semanas tenemos perfectamente montado el canal de denuncia. Ya os digo que va a depender también de la complejidad, lo tenemos previsto en idiomas, etcétera, pero bueno, más de 2 o 3 semanas no debería llevarnos implantar un canal de denuncia y que cumpla con todos los requisitos que hemos dicho y que al final pues llegara Gonzalo y lo verificara, ¿no? y que le diera el visto bueno. Estamos seguros de que es así, creemos en ello. Bueno, por complementarte un poco, Fernando, y apuntar también, que creo que puede ser interesante, la verificación del canal de denuncias obviamente no es tan extensa. Nosotros, dependiendo el volumen, pero más o menos son entre 2 o 3 jornadas, tenemos definido lo que es el proyecto el informe. Y emitida esa verificación, esa declaración de verificación. Muy bien. Muchas gracias. Decía que hay más preguntas, pero como ya nos hemos pasado 5 minutos, lo que decimos siempre, ¿no, Fernando? Que se las contestamos de manera personal a cada uno. Sí, las distribuiremos en función de la materia, si son de Constanza o bien Alejandro mías o bien del tema de verificación por parte de Gonzalo, y os las hacemos llegar. Agradeceros enormemente la asistencia, que ha sido importante, y nada, quedamos a vuestra entera disposición para lo que necesitéis en igualdad, canal de denuncia y la verificación de ese propio canal, que es un poco el sistema que hemos montado y que pensamos que es más novedoso en el mercado. Así que nada, agradeceros a los ponentes vuestra asistencia. Gracias, Constanza, gracias, Gonzalo, y gracias, Alejandro. Y sobre todo también a todas las personas que detrás de la pantalla nos han ayudado, que nunca nos acordamos de ellos y que son muy importantes, de marketing y de informática, que permiten que todo esto pues salga y transcurra adecuadamente. Así que nada, muchas gracias, buenos días y estamos en contacto. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Buen día. Adiós. Hasta luego.